Los criminólogos dicen que no existe el crimen perfecto. Lo que existe es el crimen mal investigado. Siempre, en cualquier investigación, aparece una pista clave que lleva hacia el asesino. Encontrémosla juntos, repasando este caso abierto. Hola a todos, mi nombre es León, y en cada video repasaremos todos los detalles de los más terribles casos criminales. Antes de empezar, no te olvides de suscribirte y dejar tu me gusta para que pueda seguir trayéndote el mejor contenido de investigación. Recuerda también activar la campanita, ya que estaré subiendo videos 3 veces a la semana. Empecemos. El caso de la familia Godard. Yves Victor Henry Luc Godard nació el 2 de junio de 1955 en París y creció en Saint-Briac-Sommer, una población y comuna francesa situada en la región de Bretaña. De su vida temprana, solo se sabe que fue hijo de un médico al que le gustaba navegar. De él, heredó sus 2 grandes pasiones, surcar el mar piloteando una embarcación y la medicina. Cuando llegó a la adolescencia, Yves ya era un marinero experimentado y conocedor de las diferentes rutas marítimas de toda la región. Deseoso de seguir los pasos de su padre, también en el área académica, en 1974 se matriculó en la Facultad de Medicina de Caen, al noreste de Francia, en Normandía. Antes de graduarse, cuando apenas era un interno del Hospital Universitario de Caen, se dio a conocer con su tesis sobre el tratamiento de la ciática mediante la acupuntura, una práctica milenaria inspirada en la medicina tradicional china que se supone alivia dolores o estimula partes específicas del cuerpo, generalmente mediante la inserción de agujas muy finas. Aunque su tesis no fue publicada, su nuevo enfoque llamó tanto la atención que un artículo sobre su práctica fue publicado el 15 de junio de 1984 en el seminario local Liberté Louvain-la-Neuve, donde incluso apareció en la portada. Pero esta práctica de sanar el cuerpo mediante agujas despertó la sensibilidad del Consejo de la Orden de Médicos, que además se ofendió por semejante publicidad para un método que no era nada convencional. Eso le costó a Yves, quien acababa de instalarse en la Rue Bassée-de-Caen, una suspensión de 6 meses. Sin embargo, eventualmente se graduó en medicina general. Una vez titulado, siguió interesado en la medicina alternativa e incursionó en otras prácticas paralelas como la homeopatía y la sofrología, que recurre a técnicas terapéuticas no convencionales para tratar problemas psicológicos. Para algunos autores, Yves fue un hombre que rompió esquemas, como hijo de un médico pero con una visión que sacudió a la institución de salud de la época. Aunque era muy respetado por sus pacientes, sus colegas no sentían el mismo aprecio por él. En algún momento de su juventud, Yves contrajo matrimonio y de esa unión nacieron 2 hijos. Al poco tiempo, la pareja se divorció y tras la separación, él no siempre mantuvo una relación paternal cercana con sus pequeños, de quienes se desconocen mayores datos. Lo cierto es que en esa época, buscando profundizar en sus tratamientos alternativos, Yves vivió una temporada en una especie de comuna ubicada en un viejo castillo de Fresnay-le-Pizou, en la Suiza normanda, al sur de Caen. Durante ese tiempo, también se enamoró del teatro. Tras superar el divorcio y concluir su aventura de vida comunitaria, Yves conoció a Marie-France, una mujer que también venía de una separación de pareja y tenía un hijo de un matrimonio previo. Todo parecía ir bien, tanto en lo profesional como en lo personal. Así, a principios de los 90, Yves se estableció con Marie-France en Tilly-sur-Seine para llevar una vida menos bohemia. El médico repartía su tiempo entre su bonita casa de piedra caliza a orillas del río Seine y su consulta en Caen
en el número 1 del Boulevard Maréchal Lyoté, a menos de 20 kilómetros de la residencia. Al inicio la propiedad estaba en muy mal estado y pudieron reformarla gracias a la ayuda del padre de Yves. La familia parecía feliz, hasta el punto de que en 1994 Yves y Marie France, que ya habían concebido 2 hijos en común, Camille y Marius, se casaron en una ceremonia íntima que se celebró en la municipalidad. Aunque era mirado con recelo por sus colegas debido a su tendencia a innovar constantemente, Yves, de 43 años, gozaba de buena reputación entre los pacientes. Su enfoque global de la medicina atraía a muchas personas con diferentes patologías que buscaban probar otra alternativa para sanar los problemas de salud que la medicina occidental no siempre podía resolver. Pero Yves no fue rebelde solo en el campo de la medicina. También se resistía a pagar sus cotizaciones a la seguridad social, por lo que tenía una gran deuda con el fisco francés. Esta actitud del doctor era apoyada por su afiliación a la Confederación de Defensa de Comerciantes y Artesanos, una asociación que animaba a sus miembros a poner sus ingresos fuera del alcance de las autoridades y a boicotear cualquier obligación o aporte. Esa forma de proceder le llevó incluso a un litigio con la Unión para la recaudación de las cotizaciones de seguridad social y prestaciones familiares. Esos problemas con las cotizaciones llevaron a que se dijera que el hombre estaba en apuros económicos, según reseñaron periódicos de la época. Pero eso estaba muy lejos de la realidad. En 1997 había heredado de su madre 267.000 francos, equivalentes a casi $300.000, y acababa de invertir en un departamento. Un año después, en 1998, comenzaron a surgir problemas en la aparentemente familia perfecta. El director del colegio donde estudiaba Marius, el hijo menor de Yves y Marie France, denunció a la pareja en los servicios sociales. A la institución le preocupaba el niño, a quien los profesores describían como postrado, próximo al autismo, y sospechaban de malos tratos por parte de los padres. Eventualmente, se le diagnosticó un retraso psicomotor, dificultad relacional con el entorno y retraso del lenguaje. La denuncia no generó consecuencias legales para los padres del menor. En casa, sus allegados describieron a Yves como un padre que adoraba a sus hijos. Decían que era bueno con los de su primer matrimonio, los 2 que tuvo con Marie France, Marius y Camille, e incluso con el hijo mayor de su esposa. Aunque el chico crecía con su verdadero padre, solía visitar la vivienda de los Godard para compartir con su madre y hermanitos. Tras el incidente escolar, los Godard retomaron su rutina con normalidad, sin imaginar que pronto sus vidas darían un brusco giro que llevaría sus nombres a los titulares de la prensa mundial y su caso se convertiría en uno de los misterios más oscuros de la historia. El lunes 30 de agosto de 1999, Yves vio a sus pacientes como todos los días en su consultorio en Caen, Francia. Al día siguiente, canceló todas sus consultas, ordenó los asuntos de su práctica y llevó a sus hijos menores a pescar a unos estanques en Planquerie, a 16 kilómetros al oeste de Juvigny. Eran cerca de las 8:30 de la mañana del 1 de septiembre de 1999, cuando Yves salió de su casa en Tilly-sur-Seine con Camille y Marius. El motor de su Volkswagen Combi de color blanco aparentemente era ruidoso, porque según los relatos, apenas lo encendió, su vecina, una mujer llamada Bernadette, se asomó a la ventana y le hizo un llamado de atención. En un tono algo impaciente, Yves le comentó que la familia se iba por unos días a navegar y enseguida se fue con sus hijos. Sin embargo, Bernadette se sorprendió de que el médico no le diera las llaves para cuidar de los gatos, algo que solía hacer cuando ellos viajaban. Otra cosa que llamó la atención de la vecina fue que Marie France no ocupaba el asiento del copiloto. Bernadette, quien era muy cercana a la esposa del doctor, sabía que la mujer no disfrutaba del mar, pero le pareció extraño que no salieran todos juntos. Al llegar a su destino,
El médico se dirigió con sus hijos a la tienda de alquiler de embarcaciones del Club Croisière Alet, donde 15 días antes Yves había reservado una embarcación de un solo casto y una sola quilla, de 9 metros, bautizada como Nick. Se trataba de un velero de categoría 2 con el que Yves tenía previsto navegar durante 5 días alrededor de Perros-Guirec. Antes de zarpar, el médico se detuvo en el supermercado local, pero no para comprar comida, sino para abastecerse de bolsas de plástico, esponjas de fregar, productos de limpieza y 2 botellas de whisky, algo muy poco común para alguien que no suele beber, comentó más adelante John de Mesrac, abogado de la familia de Marie-France. Alrededor del mediodía, el médico y sus hijos subieron a bordo del Nick. El clima era ideal para navegar. Al día siguiente, a última hora de la tarde, una patrulla marítima de aduanas se cruzó con el velero en Les Sables d'Or, en español, Las Arenas Doradas, en el departamento Costas de Amor. El aduanero responsable de la lancha patrullera se sorprendió de que el velero navegara a motor. También le llamó la atención la actitud inquieta de Yves mientras esperaba que los agentes revisaran los papeles del barco. Observaron que había un niño tumbado en cubierta, pero pensaron que estaba dormido y como no parecía haber nada de qué preocuparse, siguieron su rumbo, al igual que Yves. Después de la inspección, aparentemente el barco de Yves permaneció unos días cerca de la bahía de Brec, entre Plua y Pluesec. Varios testigos en Brec dijeron que vieron al Nick entre el 2 y el 5 de septiembre. Entre las personas que vieron el velero, había un vendedor de dulces en el pequeño puerto, quien más tarde testificó formalmente que Yves y sus hijos le compraron algunos de sus productos el 3 de septiembre. Al día siguiente, el Nick fue visto por un par de caminantes cerca de la Pointe de Minard, en Pluesec, aparentemente abandonado. Llegó el 5 de septiembre de 1999, el día previsto para el regreso del Nick y sus tripulantes. Se acercaba el comienzo del curso escolar y los niños tenían que asistir a clases. Por otra parte, había algunos pacientes que tenían cita con Yves. A Marie-France la esperaba su psicoterapeuta para una consulta de rutina. Era el momento de retomar las rutinas cotidianas de toda la familia. El velero, sin embargo, no regresó a puerto en Saint-Malo. En cambio, la lancha neumática del Nick fue encontrada por un pescador frente a la isla de Ba. En su interior había una chaqueta y un talonario de cheques de la consulta privada de Yves. Enseguida se dio la alarma y los investigadores de la Gendarmería Marítima de Brest y de la Unidad de Investigación de Rennes activaron un operativo de búsqueda por tierra y por mar para rescatar a los supervivientes del probable hundimiento del Nick. Pero los esfuerzos fueron en vano. 2 días después, se llevó a cabo un registro del vehículo del médico, el cual estaba aparcado en el estacionamiento del puerto. Los gendarmes hallaron dentro una compresa manchada de sangre y un botiquín que parecía de primeros auxilios, pero estaba lleno de ampollas de morfina. Algunas de ellas habían sido utilizadas. También notaron otras manchas marrones en la parte trasera y en el maletero del vehículo. Extrañados, los detectives visitaron el domicilio familiar de los Godard en presencia del alcalde del pueblo y de vecinos cercanos. En la vivienda, los investigadores hallaron restos de sangre en el colchón de la cama de los esposos y en las paredes del dormitorio. Olivier Queneau, el alcalde de Tilly-Siocel, dio una descripción bastante gráfica en aquel momento. Declaró a los medios de comunicación que había 4 marcas de sangre que formaban un arco y disminuían en intensidad, por lo que inmediatamente se pensó que en la residencia familiar se había cometido un asesinato. En la escena también se encontró una franela manchada con la que parecía que intentaron limpiar algunos restos. La justicia trataba de entender qué estaba pasando con la familia Godard, y aunque algunos pensaron que quizá Marie-France había atentado contra su propia vida, para los expertos esta teoría era poco probable. Para ese momento, ya los detectives sabían que la cantidad de sangre que hallaron en la camioneta de Yves y en la vivienda familiar
era de Marie France. Todo parecía indicar que se trataba de un asesinato, pero el cuerpo de la mujer no fue hallado. Algunos testigos revelaron que en la víspera de la salida al mar, la pareja tuvo una violenta discusión en la consulta de Yves, donde Marie France trabajaba algunos días de la semana como secretaria. Aparentemente, el conflicto siguió en el hogar, donde hubo una gran disputa, según los vecinos. Estos testimonios, sumados a las evidencias de sangre, hicieron pensar al juez, al fiscal y a la policía que el controversial médico le quitó la vida a su esposa y huyó con los niños. Yves y Marie France llevaban casados varios años, sumados a otros más de relación. Aunque a los ojos de todos no había signos de una ruptura, sí evidenciaban el desgaste propio de las parejas que llevan mucho tiempo de convivencia. Allegados dijeron que Marie France no parecía feliz y que la pareja ya no se llevaba muy bien. Rumores incluso indicaron que ella tenía una relación extramarital, pero esto no pudo ser comprobado. El 13 de septiembre de 1999, el fiscal de Saint-Malo, Rémi Haïtz, abrió una investigación judicial por asesinato y emitió una orden de detención internacional contra Yves, quien desde hacía 13 días, cuando partió con sus hijos en un velero, no había sido localizado. La búsqueda del médico y sus hijos desencadenó una oleada de atención mediática. El alcalde recordó que para la época, el pueblo se vio inmediatamente asediado por una horda de periodistas y curiosos. El revuelo que generó el caso fue tal que esos inusuales visitantes recogían descaradamente piedras de la casa Godard como recuerdo. Pese a los esfuerzos de los investigadores, no se encontró ninguna víctima, como tampoco se halló el arma del crimen. Los 4 miembros de la familia Godard estaban desaparecidos. Un vecino de la familia, que pidió resguardar su identidad ante los medios, sugirió una teoría que parecía bastante lógica. Para el hombre, Yves utilizó la morfina para dormir a sus hijos y así tener toda la noche para hacer desaparecer el cuerpo de su esposa. El vecino sugirió que tras acabar con la vida de Marie France, el médico transportó el cadáver en la furgoneta, de ahí los restos de sangre en el vehículo, y así pudo llevárselo a cualquier parte, donde luego fue desechado sin dejar rastros. El alcalde se convirtió en un personaje, no por su gestión, sino por el caso Godard. Preguntó ante los medios qué había sido de Yves Godard y comentó que esa pregunta debieron hacérsela todos desde el 1 de septiembre. Para el alcalde, la excesiva cobertura mediática de la misteriosa desaparición, con el trasfondo de un posible asesinato, condujo inevitablemente a la huida del médico a otras costas vecinas. Aseguró que con un velero como el Nick, Yves pudo haber huido hasta la costa africana. Tenía tiempo suficiente para llegar en unos pocos días antes de que se notificara a las vigilancias portuarias de la búsqueda de la embarcación en la que viajaba con sus pequeños hijos. Lo cierto era que no había rastros de ninguno de los miembros de la familia. Según un experto en meteorología, entrevistado entonces, las condiciones del clima por ese momento podrían haber permitido al Nick descender rápidamente hacia las islas atlánticas o dirigirse hacia el noreste, hacia Irlanda, donde abundaban los puertos pequeños y discretos que pudieron servir de refugio a Yves. Otro indicio sobre el posible paradero del escurridizo galeno surgió días antes, el 8 de septiembre, cuando la gendarmería de Falaise, en Calvados, recibió una carta anónima enviada desde la oficina local. El texto indicaba que el médico se encontraba en la isla de Man, ubicada entre Irlanda del Norte y la costa británica. Dicha isla era mayormente conocida por ser un paraíso fiscal. La carta fue analizada por grafólogos que indicaron que fue escrita por una mujer. La información que suministraba el mensaje anónimo también fue confirmada por el hotelero local, quien declaró a la policía que un hombre cuya descripción concordaba con la de Yves, acompañado de 2 niños,
se había alojado en su establecimiento durante 3 días a mediados de septiembre. Al consultar a otros testigos de la isla de Man, estos afirmaron haber visto al hombre junto a una mujer rubia y hasta llegaron a decir que oyeron a la niña que preguntaba por su madre, lo que aparentemente reafirmaría que Marie France no abordó el Nick junto a su esposo e hijos. El 16 de septiembre hubo más novedades en el caso, cuando un chaleco salvavidas del Nick fue encontrado frente a las costas de la Hague, al oeste de la isla de Alderney, en el Canal de la Mancha. Una semana después, el 23 de septiembre, la balsa de supervivencia del velero en el que viajaban Eve y los niños fue recuperada, medio desinflada, en una playa en Lyme Bay, en Dorset, Inglaterra. Inusualmente, faltaba el toldo de lona de la balsa, el cual había sido cortado. Aunque en un principio los investigadores franceses se inclinaron hacia la teoría de que Eve había asesinado a su esposa y luego había huido, estos últimos descubrimientos trajeron el caos a la investigación. Según los expertos del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico Naval francés, era imposible que estos artículos se hallaran en estos lugares como resultado de las corrientes oceánicas. En su opinión, parecían haber sido dispersados de forma deliberada. Además, el dispositivo de inflado de la balsa de emergencia se había desconectado y, según el fabricante, solo podía haber permanecido inflado durante 72 horas después de que se quitara ese mecanismo. Teniendo en cuenta estas pistas, los detectives les quedaba por conocer cómo Eve, un navegante con experiencia, llegó a ese pequeño paraíso fiscal. Los investigadores plantearon la hipótesis de que el médico había hundido la embarcación y luego se dirigió a la costa inglesa en balsa. Según esta teoría, posteriormente viajó por tierra, ya fuese en bus o tren, hasta llegar a Liverpool, donde tomó otro autobús hasta la isla de Man. Pero eran solo conjeturas que no podían ser probadas. Los detectives decidieron divulgar los hallazgos y las posibles hipótesis del caso. Por su parte, los medios de comunicación difundieron la información que tanto intrigaba al público francés y ahora el de Reino Unido. Esperaban que alguien diera un dato importante que condujera a dar con el paradero de la familia, pero esto no ocurrió. Todos hablaban de la desaparición de la familia Goddard y se tejieron muchas especulaciones en torno al caso. Especialistas se preguntaban si se trataba de un show montado por Eve para escapar a la amenaza de embargo de su patrimonio profesional por impago de cotizaciones a la seguridad social. Otros decían que quería eludir unas deudas estimadas en 380.000 euros, equivalentes a $409.000. También pensaron que como practicante de técnicas médicas prohibidas en Francia, Eve podía tener problemas con el Consejo Médico francés. Todo quedó en el terreno de las teorías que no fueron comprobadas. Pese a los esfuerzos de los detectives y fuerzas del orden, a medida que avanzaba la investigación, el misterio de la familia Goddard se complicaba. Parecía que la escapada marítima del doctor iba un paso adelante de la capacidad de respuesta de las autoridades. En pocos días, la tripulación pudo haber llegado a Amberg, Rotterdam o algún país escandinavo, o dirigirse al Caribe, Sudamérica o África, tras una escala en un tranquilo puerto inglés o escocés. De pronto, el 18 de octubre de 1999, los investigadores recibieron una nueva carta que aseguraba que Eve estaba hacia las Hébridas y advertía que debían llegar pronto para salvar a Marius y a Camille. Pero en esta etapa del caso, todo el mundo se mostró hermético y no trascendió información sobre posibles hallazgos relacionados con esta pista. Pasó el tiempo y llegó enero de 2000, cuando habían pasado 4 meses desde la desaparición del Nick. En el expediente de la investigación había más incertidumbres que elementos suficientes para determinar qué había ocurrido a ciencia cierta con la familia Goddard o para condenar a alguien.
se trataba de un posible asesinato sin cuerpo, sin arma y sin móvil. A esto se sumaba la huida inexplicable del padre, acompañado de 2 menores de edad, uno de ellos con necesidades especiales. Hasta ese momento, los investigadores no habían encontrado rastros de los integrantes de la familia, pero eso cambió el 16 de enero de 2000, cuando frente a las costas de la isla de Ba, un barco sacó de sus redes una bolsa de viaje que contenía varios objetos que se vincularon con los Godard. El maletín contenía ropa de niños, un bañador de mujer, un estuche de maquillaje, un diario, anteojos, un martillo, varias fotos y papeles, así como las tarjetas de crédito de la pareja conformada por Marie-France e Yves. Este sorpresivo hallazgo llevó a los investigadores a buscar por toda la zona los restos de la embarcación, pero los buzos regresaron con las manos vacías en cada oportunidad. Más adelante, ese mismo año, ocurrió un hallazgo que, aunque terrible, era esperado por todos. El 6 de junio de 2000, otro barco pesquero encontró el cráneo de un niño en la bahía de Saint-Brieuc. Según confirmó posteriormente un estudio forense, los restos óseos pertenecían a Camille Godard. No muy lejos de allí, Yves había sido controlado por el aduanero al día siguiente de su salida al mar. Según los analistas científicos del Instituto Francés de Investigación para la Explotación del Mar, el cráneo había estado en su ubicación desde al menos febrero de ese año, es decir, que llevaba alrededor de 6 meses en el agua. Esto parecía corroborar la teoría de que el Nick aparentemente sí se hundió, llevándose la vida de sus 3 pasajeros. El área en la que se encontró el cráneo fue rastreada por un buque cazador de minas de la Armada Francesa, pero no se encontraron rastros del velero ni del resto de sus ocupantes. Se dio a conocer que justo antes de encontrar el cráneo de Camille, la embarcación pesquera había recogido en sus redes otro cráneo más grande y lo había devuelto al agua. Aunque puede parecer algo absurdo, la realidad es que esas aguas fueron campo de batalla de muchas guerras, por lo que no era poco común que los navegantes hallaran restos humanos de muchos años de antigüedad. Sin embargo, los hallazgos hicieron que los investigadores se preguntaran si era posible que los restos de Marie-France y Marius estuviesen durmiendo en el fondo marino desde septiembre de 1999. Buscando argumentos para lo inexplicable, llegó a surgir la hipótesis de que la familia entera decidió quitarse la vida. Esa idea se sustentaba en las cajas de morfina encontradas en el auto de Yves, donde también hallaron 2 libros esotéricos. No había nada que comprobara esa teoría ni ninguna otra. No obstante, el caso siguió sumido en el misterio, ya que la búsqueda de los restos del Nick no arrojó nada. Desafortunadamente, pasaron los meses y se sucedieron las hipótesis más increíbles sobre el destino de los 4 integrantes de la familia Godard. Aunque el expediente de la investigación acumuló decenas de actas, parecía que cuanto más pistas surgían, más se alejaban de encontrar respuestas. Las esperanzas de dilucidar el misterio se retomaron el 11 de febrero de 2001, cuando la tarjeta de visita médica de Yves fue recogida por una pareja de jubilados en la playa de Evian, frente a Saint-Jacques-de-la-Mer, Costas de Amor, cerca del Canal de la Mancha. A partir de ese momento, los hallazgos fueron asunto frecuente. El 22 de febrero, un residente de Saint-Jacques encontró en la misma playa una tarjeta bancaria con el nombre de Yves. Unos meses después, el 24 de mayo, unos caminantes se toparon con una tarjeta de crédito nuevamente en la misma playa. Los investigadores registraron minuciosamente la playa de Evian y el juez de instrucción ordenó a un dragaminas que examinara el fondo marino alrededor del archipiélago, pero nuevamente no se encontraron rastros del Nick. Más tarde, el 3 de junio de 2001, un buzo encontró otra tarjeta de crédito en la playa, también a nombre de Yves. Estos eventos llevaron a los investigadores a creer que el médico se detuvo en esta playa
y vació el contenido de su billetera allí, por lo que se realizaron más búsquedas en el área. Incluso se usó un tractor para tamizar la arena, pero no se encontraron más efectos personales de Yves o de su familia. Sin embargo, el 31 de julio apareció una quinta tarjeta de crédito en la playa. Los forenses que estudiaron las evidencias indicaron que los documentos estaban casi intactos. Eso quería decir que no habían estado en el agua mucho tiempo antes de ser descubiertos, por lo que era probable que fueran arrojados en el agua uno por uno a principios de 2001. Los investigadores y el abogado de la familia de Marie-France Godard creyeron que fue obra de un cómplice que quería que pareciera que las muertes de Yves Godard y sus hijos fueron accidentales. Para el alcalde de Tilly-Soisselles, quien estuvo involucrado en las investigaciones desde el inicio, la teoría del hundimiento encabezaba la lista de hipótesis, ya que Yves sabía perfectamente que bastaba con abrir las válvulas de la embarcación para que se hundiera por la presión del agua. Lo que llamaba la atención de esta hipótesis es el trato apegado de Yves con sus hijos, por lo cual su trágico desenlace parecía tener menos sentido. Lo cierto es que hasta ese momento no había nada concreto en torno a la historia a la que la prensa se refería como el caso Godard. Las investigaciones se enfriaron ya que no aparecieron nuevas pistas. En 2002, un profesor de francés que vivía en Miami dijo haber visto a Yves en una farmacia. El fiscal fue consultado por los medios de comunicación sobre este dato, pero dijo que para él carecía de sentido. No le parecía probable que un hombre buscado por todas las fuerzas policiales pudiese refugiarse en un país con alta vigilancia policial como lo es Estados Unidos. Siguió pasando el tiempo y tras varios años de investigación, dinero de contribuyentes invertido y miles de horas de trabajo humano, hubo un nuevo giro que arrojó nuevas luces sobre el caso. Apareció una evidencia de gran valor. En 2006, un barco pesquero recogió una tibia frente a las costas de Roscoff, en el extremo occidental del Canal de la Mancha, en la costa de Bretaña. Se determinó que la pieza ósea pertenecía al doctor Yves Godard. Como en todas las oportunidades anteriores, cada vez que aparecía alguna nueva evidencia, enviaban un cazador de minas. En esa ocasión, la embarcación de la Armada Francesa, el Águila, fue enviada a la zona para tratar de encontrar algún rastro del velero, pero la búsqueda fue infructuosa. Con la confirmación de la muerte de Yves, pareció disminuir el gran interés público que despertó el caso. No obstante, el misterio de la desaparición de su esposa, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, la muerte de Camille, así como el muy probable deceso de Marius, siguieron sin resolverse. 2 años más tarde, en 2008, un pescador descubrió la tarjeta de seguridad social de Yves en la isla de Biard, en Costas de Amor. Estaba en buen estado a pesar del largo tiempo transcurrido, lo que hizo que los investigadores renovaran su interés en el caso. Pero desde entonces, pese a los esfuerzos de las autoridades, no se han tenido nuevas pistas. En vista del paso del tiempo, sin nuevos indicios sobre los hechos, el 15 de septiembre de 2012, la justicia francesa archivó el caso de la familia Godard después de haber hecho todo lo posible para intentar resolver lo que parece un drama familiar. Alexandre Deboucher, el fiscal de Saint-Malo, expresó que la única hipótesis que podían excluir en la desaparición de la familia fue un simple accidente de navegación. Incluso señaló que, aun siendo la línea de investigación más probable, no podían confirmar formalmente que Yves Godard asesinó a su familia. Declaró el caso cerrado sin que se presentaran cargos. Un posible hallazgo en febrero de 2018 trajo de nuevo el caso de la familia Godard a la palestra pública. En esa oportunidad se encontró el cráneo de un niño en una playa en Plérin, lo que generó especulaciones de que podría ser de los restos de Marius, el hijo menor de Yves y Marie-France, pero la policía no confirmó que se tratara de él.
En su libro El asesinato del Dr. Godard, el periodista documentalista Éric Lemanson sostuvo que Yves Godard fue asesinado por un grupo criminal que trabajaba al margen de la Confederación para la Defensa de los Comerciantes y Artesanos, el cual había abierto varias cuentas bancarias al médico. Sin embargo, esta poco creíble versión se basa solo en unos pocos elementos y no explica cómo habría sido asesinado en el barco, ni por qué, y cómo mataron a su esposa y dónde está el cuerpo. Al igual que otras teorías, el planteamiento del libro quedó en el mundo de las especulaciones. Más de 2 décadas han transcurrido desde que los 4 miembros de la familia Godard fueron vistos por última vez. Sin embargo, la investigación no está definitivamente cerrada. Las nuevas normas de prescripción permiten relanzar las investigaciones hasta el año 2032, bajo la condición de que pueda añadirse al expediente un nuevo elemento pertinente. A la fecha, el caso Godard se mantiene como uno de los misterios más inescrutables en la historia policial de Francia y Europa. Los constantes giros de las investigaciones alimentaron por años decenas de páginas de la prensa, entrevistas y documentales. Para las 2 familias es una tragedia que no tendrá cierre hasta que surja alguien que diga qué pasó exactamente los primeros días de septiembre de 1999 dentro de la pintoresca casa a orillas del río Seine y en el velero que zarpó desde las costas francesas con un supuesto amoroso padre y sus 2 niños. Y bueno, hasta aquí el caso de hoy. Como siempre, agradezco tu apoyo a mi trabajo. Si te suscribes, das un me gusta y compartes este video, me ayudarás a seguir creando contenido. Hasta pronto.